Para que esto no quede en la discusión retórica, yo tengo un desafío, tengo un emplazamiento para Evo Morales, para el dirigente cocalero violento que confrontó y conspiró prácticamente desde el 6 de agosto del 2002, al dirigente cocalero que durante toda su tradición, desde el año 90 en adelante, organizaba bloqueos, confrontaciones y masacres, independientemente del gobierno, quien sea el ministro. Le tengo el desafío y el emplazamiento que derogue los decretos de amnistía, que deje sin efecto los decretos de amnistía, y de esa manera él mismo y todos sus cómplices puedan ser sometidos a una investigación imparcial internacional, a la que obviamente estamos deseosos de acudir para que esto se pueda juzgar. Pues muy claro, octubre no empieza en octubre. Octubre empieza en agosto del 2002, cuando se posesiona el presidente Sánchez Lozada y públicamente Evo Morales, desde la plaza Murillo de la Paz, convoca al país a derrocar a Gómez. Octubre comienza cuando el diálogo nacional que llevamos a cabo de agosto a diciembre del 2002 fracasa, porque Evo Morales empieza los bloqueos de caminos en enero, en el Chapar, en enero del 2003, con resultados de muertos y heridos provocados por él, y esa situación se tranquiliza temporariamente por intervención de la Iglesia Católica en un acuerdo que se firma en el Hotel Cochabamba, en la ciudad de Cochabamba. Octubre del 2003 comienza cuando intentan matar al presidente, en febrero en el intento de golpe de Estado en la ciudad de La Paz. Octubre del 2003 continúa cuando, en pleno diálogo nacional, en agosto del 2003, Evo Morales rompe y anuncia que va a derrocar al gobierno con los recursos que había recibido de Venezuela y con el apoyo, y empieza un proceso de violencia que comienza en agosto, que sigue en septiembre y que culmina en octubre. El gobierno nunca salió a la calle a provocar a ningún ciudadano boliviano. Empezaron los bloqueos, las muertes, los secuestros y los hechos de violencia de la mano de la dirección de Evo Morales, que, conducido por una estrategia transnacional digitada por Cuba con dinero venezolano, se empeñó en derrocar al gobierno de Bolivia, lo logró y después emprendió el camino para llegar a la presidencia de la República. Y en ese camino, apenas hubo derrocado al presidente Sánchez Lozada, obtuvo y logró este decreto. Son 2 decretos de amnistía que a él y a todos sus cómplices los pone al margen de cualquier investigación. ¿De qué justicia pueden hablar? Cuando la gente que empezó los bloqueos, cuando la gente que secuestró a la gente, a los turistas en la ciudad de La Paz, cuando la gente que hizo la emboscada de Guarizata, cuando la gente que asaltaba surtidores, propiedad privada y cosas que se tienen que investigar, no está siquiera investigada. ¿De qué pueden hablar cuando, después de derrocado el gobierno del presidente Sánchez Lozada, Evo Morales se jacta públicamente de haber propiciado y logrado ese derrocamiento, y pone en marcha un plan que sigue ejecutando desde el gobierno para destrozar toda la institucionalidad democrática del Estado boliviano? ¿De qué justicia están hablando? Están hablando simplemente de un brazo político operado por Evo Morales para sancionar injustamente a comandantes de la democracia, y de esa manera destrozar la institucionalidad de las Fuerzas Armadas, para reemplazar la acción constitucional que las Fuerzas Armadas tienen que cumplir, el resguardo de la seguridad interna del país, que es una función constitucional, por grupos paramilitares como son los denominados movimientos sociales, que son grupos de violencia con los cuales el gobierno está empezando a controlar la situación política, en una versión boliviana de lo que son las milicias bolivarianas de Venezuela y de lo que son los grupos de choque en Cuba. En ese sentido, están destrozando las Fuerzas Armadas, y esto es parte de un proceso que no ha empezado ahora, sino que ha empezado con el derrocamiento del presidente Sánchez Lozada. La posición de las Fuerzas Armadas fue simplemente de control y fue simplemente defensiva. ¿Dónde fueron a atacar las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el ataque violento que pudieron haber cometido? ¿Cuál fue la orden de agresión contra ciudadanos, grupos sociales, movimientos? Ninguna. Los hechos de violencia fueron iniciados por Evo Morales y sus cómplices con el deliberado propósito de producir bajas, de producir muertos y heridos para causar problemas al gobierno. Y eso es lo que se tiene que investigar.